Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Magali Jaime Mesa. Mi matrícula es 2611-281 en la carrera de Nutrición Aplicada. Bueno, voy a explicar cómo hice mi tabla respecto a los grupos funcionales. Um, Hice una investigación previa en la red en la cual me costó algo de trabajo entender o comprender. Pero al final entendí que los grupos funcionales son estructuras específicas que están en la materia orgánica y que se pueden modificar o que tienen modificaciones, y eso determina sus propiedades químicas y el comportamiento de distintas reacciones. Quiere decir esto, que las encontramos en los alimentos, y su estudio es fundamental porque podemos identificar y clasificar estas sustancias de acuerdo a las características que presentan. Entonces, como las encontramos en los alimentos, nos es necesario saber y conocer cómo están, por ejemplo, compuestas. Lo que puede entender es que estos diferentes grupos funcionales tienen una estructura. Por ejemplo, los alcanos tienen una estructura de un enlace simple de dos moléculas de carbono. Entonces, esto quiere decir que si dos moléculas de carbono están enlazadas por un enlace, significa que es un alcano. Y entonces todos los compuestos que tengan dos enlaces de carbono simples, su terminación, su nomenclatura, por así decirlo, es ano. Y así los alquenos, si vemos que la estructura química de un elemento o de un compuesto está hecho por dos enlaces de carbonos dobles, entonces es un alqueno y la nomenclatura terminaría en enos. Y así los alquinos y el alcohol y todos los aldehídos que tienen su estructura hecha específicamente cuando tienen este elemento en el alimento, ¿no? Como podríamos, bueno, no precisamente en el alimento, sino en el compuesto. Entonces, eso determina como en una molécula, podríamos decirlo. Si yo veo, por ejemplo, una estructura de dos enlaces de carbono y es un enlace simple, entonces eso vendría siendo un alcano, y entonces el compuesto de ese alcano con respecto a los otros elementos que tenga, oxígeno, hidrógeno, zinc o lo que fuera, se modifica el nombre, pero tendría que terminar en ano, o en eno, o en ina, o en ol, y así sucesivamente. Fue lo que logré comprender los videos que nos proporcionó el maestro. Así fue como hice la tabla, y bueno, la consulta de los alimentos fue literalmente así. Podrían encontrar estos grupos funcionales en ciertos alimentos y, y de qué forma constituyen las proteínas, los lípidos, etc. Entonces, estas conversiones son solo algunas de las más importantes para que el cuerpo funcione. Son de las más importantes y son los, digamos, más fáciles que podríamos comprender o que se nos podrían quedar en la memoria porque son los más utilizados. Entonces eso pues nos da una ventaja sobre los otros elementos o sobre los otros grupos funcionales que a lo mejor pues tendríamos que aprendernos o memorizarnos y que pues no son tan utilizables dentro de la nutrición. Entonces, comprender de qué forma y cómo podemos leerlos nos permite no nada más en la nutrición, sino en otras disciplinas como la biología o la biomolécula. Podemos entender de qué van estos grupos funcionales. Por lo mismo son fundamentales en química orgánica.
Entonces, gracias a ello es posible identificar cómo se reaccionan estas sustancias y comprender la relación entre su estructura química y su función dentro de los seres vivos, para poderles poner un nombre. Digamos que siendo subjetiva la química, pues esto nos ayuda como a simplificar o ejemplificar cómo podríamos encontrar estos grupos, estos compuestos o estos elementos dentro de los alimentos, dado que si conocemos las moléculas o las biomoléculas, podemos entonces comprender a qué grupo funcional pertenecen. Y esto pues es fundamental para la nutrición. Muchas gracias.